Escuchas un audio exclusivo de Fede Cámaras Radio. Bueno, nos corresponde desarrollar nuestro tema central que recordemos al inicio, en la introducción. Hablábamos sobre que el día de hoy, causalmente, el 31 de octubre de 2023, celebramos los 15 años de la publicación del libro blanco de Bitcoin. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, es importante porque los libros blancos, en su metodología, nos han educado y nos han enseñado a todos de 15 años a la fecha que se constituyen como el documento central, documento maestro de propuesta y desarrollo de un proyecto de criptoactivo, criptomoneda. En este caso, el libro blanco publicado por Satoshi Nakamoto el 31 de octubre del año 2008 para todas aquellas personas que hacían vida en el grupo de discusión de los cypherpunks, sienta las bases de lo que viene a ser la estructura o la manera o la forma de presentar y desarrollar un proyecto cripto a nivel general. Un libro blanco se convierte en manual no solamente es el manual de uso, pero también es el certificado de nacimiento, es la prueba de la estructura, de los elementos que componen a este proyecto de criptomoneda, y que en el caso de Satoshi, viniendo de un grupo de cypherpunks que tenían en mente el manifiesto criptoanarquista y el manifiesto cypherpunk detrás, como sostén, el punto de vista filosófico e ideológico, se constituye entonces en un documento fundacional importante de para qué va a servir ese criptoactivo. Bitcoin, recuerden ustedes que surge y nace como un sistema de dinero alternativo P2P, dinero electrónico. En este libro blanco, que tiene 9 páginas, en ningún lado de ese libro blanco se dice utilicen esto para hacer trading, utilicen esto para crear derivados, utilicen esto para crear un ETF, o utilicen esto para crear alrededor de él medios de pago vinculados con la banca, o creen exchange o plataformas P2P privadas y utilicen este medio de pago como principal insumo para... Nada de eso aparece en ese libro blanco. Ese libro blanco sienta las bases ideológicas de Bitcoin, habla de su estructura, de funcionamiento, de su matemática, de su seguridad, del uso de las cadenas de bloque o la cadena de bloques, como le dice Satoshi en el documento. Nos habla el uso del árbol de Merkle para poder hacer entonces para condensar la información de los bloques. Nos habla de la lógica de la minería digital, de la prueba de trabajo. Nos habla de la matemática que está detrás del uso de Bitcoin, de la estadística y la probabilidad que está detrás del uso de Bitcoin. Nos habla del halving también como un criterio interesante desarrollado, impuesto por Satoshi Nakamoto para garantizar una escasez programada del propio Bitcoin en el tiempo. Ese halving, que ya de alguna manera el año que viene, a finales de marzo, probablemente ya tengamos ese nuevo halving, tiene un efecto directo sobre los precios de mercado, como nos ha enseñado a partir de estos, o en el transcurso de estos 15 años. Entonces este documento es algo que cualquier persona que quiera entrar en el mundo de los criptoactivos y entender de manera correcta de qué va todo esto debe leer. De hecho, es uno de los principales documentos a tener en cuenta, además de la lectura del patrón Bitcoin, el patrón Fiat, Máster en Bitcoin, Máster en Ethereum, Internet del Dinero volumen 1, volumen 2, volumen 3, y estos documentales importantes que pues han dejado las bases de lo que viene siendo este gran movimiento, ¿no? El fin del dinero como lo conocemos, que es uno de esos documentales importantes que nos habla de esto. Bitcoin se ha convertido, para muchos que lo tomaron en el momento que haya sido, porque nunca es tarde para entrar en el mundo de los criptoactivos y entender de qué va esto, en su filosofía y en su estructura. Pero para todas aquellas personas que lo hemos abrazado en términos de su tecnología, en términos de su ideología, de su filosofía, lo que significa el punto de vista de los medios de pago, de lo que significa para las economías del globo, para los sistemas financieros, para el desarrollo de las libertades individuales, incluso, ¿no?, en términos de privacidad y poder acceder a medios de pago de una manera un poco más libre, ¿no?, sin los cortapisas o los obstáculos tradicionales que impone el sistema financiero tradicional. Los que de alguna manera hemos abrazado Bitcoin desde esa óptica, encontramos en la lectura de este documento, por lo menos en mi caso, la lectura de ese libro blanco ocurrió
por allá por los años finales de 2012, 2013. Y desde que en mi caso, por ejemplo, yo lo leí, yo dije, wow, ¿qué es esto, no? Y para muchos fue como un abrir de ojos sobre una propuesta de una forma de dinero electrónico descentralizada, donde la comunidad de validadores son los que le dan vida y mantienen en funcionamiento algo que cobra vida propia. No por nada por allí hay algunos autores que señalan que Bitcoin es un ser vivo, ¿no? Que de alguna manera está vivo tanto y en cuanto las cadenas se sigan validando por parte de todos los nodos y los mineros que hacen esta prueba de trabajo y que consumen grandes cantidades de energía para poder validar, hacer estos cálculos increíblemente complejos, que por probabilidad puedan entonces hacerse de esos bloques y generar las recompensas y las comisiones. Efectivamente, Bitcoin hay un antes y un después de Bitcoin. No por nada Andreas Antonopoulos lo llama Internet del dinero, pero hoy por hoy hemos visto cómo quizás de mala forma se ha malinterpretado su razón de ser, su estructura de funcionamiento, la manera para la cual fue pensada, la estructura para la cual fue pensada. Fíjense ustedes que en estos 15 años se han generado cualquier cantidad de bifurcaciones de la cadena original de Bitcoin hacer un proyecto abierto, descentralizado, de código abierto, con librerías disponibles para que cualquier persona con ganas de aprender a programar y de entender estos lenguajes pueda crear inclusive versiones o pueda sumarse dentro de la propia red o sistema Bitcoin. 15 años han pasado de la publicación de este documento y ahí me sorprende que todavía en algunos espacios uno vea entusiastas de estos temas que quizás se acercaron más hay que entenderlos a nivel del contexto de nuestras economías de América Latina y el Caribe, por lo menos en el caso de Venezuela. Muchas personas se acercaron a Bitcoin bajo la promesa de que era una forma rápida de hacer dinero. Algunos se sorprendieron porque encontraron mucho más que eso. Otros, bueno, simplemente sufrieron los rigores de no entender y no comprender algo nuevo. Y bueno, pues inclusive algunos hasta fueron víctimas de estafa detrás del hecho de no entender esto y bueno, algunas personas sacar provecho, ¿no? Siempre, y es lo importante y es lo que se deslinda de la lectura de este documento, este libro blanco que cumple 15 años hoy, el no confiar y verificar y el ser uno su propio banco, es decir, ser responsable de la gestión de sus fondos. Yo creo que es algo que queda total y absolutamente en evidencia en el desarrollo del libro blanco de Bitcoin. Para todas aquellas personas que quieran entender de criptomonedas y de blockchain, uno de los primeros documentos que hay que leer es el libro blanco y todo lo que está detrás, los 30, casi 40 años de historia que están detrás del momento de la creación de Bitcoin, que son muy importantes, y sobre todo el uso de Bitcoin como un sistema, como una red, y el uso de Bitcoin como un medio de pago, que es algo también interesante de diferenciar. Así que bueno, pues para todos aquellos que nos siguen, a celebrar entonces no el tema de Halloween sino los 15 años de la publicación del libro blanco de Bitcoin, como un antes y un después de la visión de lo que se puede entender como mundo en términos de medios de pago, porque si bien los primeros años de Bitcoin muchos entes multilaterales y sistemas financieros, concretamente gobiernos y bancos, no necesariamente le prestaron la atención debida, 15 años después de haberlo matado más de 450 veces, Bitcoin sigue ahí, ¿no? Yo creo que es uno de las principales muestras de la fortaleza que tiene la red. Así que, bueno, pues a aprender a entender y a saber de qué manera Bitcoin y los demás criptoactivos o criptomonedas pueden hacer vida en la dinámica económica, social y financiera de todos nosotros, ¿sí? Escuchas un audio exclusivo de Fede Cámaras Radio.